Dios los bendiga, hermanos. Voy a dar una pequeña reflexión. Abran sus escrituras en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 27. Del 11 al 27. Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 27. ¿Ya los obtienen? Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues el Señor Jesús: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo. Ahí es el problema. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Le voy a pedir a la pastora que ore por esta palabra. Señor, en esta hora tenemos la palabra, Señor, que se va a entregar. Podamos recibirla en nuestros corazones y que podamos usarla en la vida de poder, para que el Espíritu Santo hable las palabras que necesitamos escuchar y de la mente espiritual se produzca, Señor, lo que usted quiere que escuchemos. En el nombre de Jesús damos gracias por esta palabra. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, ya a lo mejor ya conocen la ilustración de las parábolas de las 10 minas. Yo creo que todo el mundo conoce esa historia, ¿no? Las 10 minas, la parábola de las 10 minas. Y el tema, si se le quiere poner tema, sería el llamado de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, aquí habla de 10 minas que se les dio, una mina a cada persona. Y una mina es como si fuera una moneda. Entonces,
pero aquí la Biblia nomás menciona a 3 clases de personas, ¿verdad? Entonces, aquí dice que cuando Dios llama, nos llama a todos al mismo llamado, que el mismo llamado que nos ha llamado Dios, el mismo llamado que tienes tú, lo tengo yo, ¿verdad? Ese es el mismo llamado. En el caso de las minas, así como se le dio a cada quien una mina, así también nosotros. El mismo llamado que tengo yo es el mismo llamado que tienes tú. Dios no desiste en aquel que Dios ha elegido por muchos conflictos en nuestra naturaleza que tengamos, en nuestro carácter, por muchos conflictos en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ser. Dios no va a desistir en hacer su obra en nosotros. Entonces, en este pasaje de las minas, aquí dice que Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Así como pidió cuentas de esas minas, así también nosotros, Dios va a pedir cuentas de nuestra vida. La primera cuenta que nos va a pedir es qué hemos hecho con el llamado de Dios en nuestras vidas. Porque el mismo llamado que he recibido yo, vuelvo a repetir, lo has recibido tú. Como estos 10 siervos que recibieron una mina cada quien y se les pidieron cuentas. Aquí dice que tenemos un Dios que nos va a pedir cuentas y nos va a hacer responsable que qué hicimos con nuestra vida. Esa es la mina. ¿Qué hicimos, qué hemos hecho con nuestra vida? Como dice la Escritura, el primero que vino había recibido una mina y produjo 10. Ese Dios lo aceptó. El de la segunda mina también recibió una mina y produjo 5 minas. Y el tercero, ese no produjo nada y entregó la única mina que tenía, porque dijo que tuvo miedo y la escondió. O sea, el tercero es el que quedó completamente mal. Y hay personas que reciben la mina y están dispuestos a producirla como el primero. Tú recibes el Evangelio, que es la mina de Dios. La misma mina que has recibido tú, la he recibido yo. Aquí esta mina es el Evangelio que Dios nos ha dado a cada uno, y en ese Evangelio que nosotros conocemos nos van a pedir cuentas de que si no hicimos caso y obedecimos como es el Evangelio, nos van a pedir cuentas qué hemos hecho con ese llamado. O sea, hay varias diferentes actitudes en el llamado. Hay unos que responden a un llamado de una manera y otros positivas y otros responden de manera negativa, ¿verdad? Y dentro de esos grupos de personas están las que comúnmente que son personas indecisas en el Evangelio. Personas que no se les puede convencer con la palabra ni con el testimonio personal de tu vida, ni por la gracia de Dios manifestada en nosotros. Esas son las personas indecisas. Si Dios no toma las decisiones de tu vida y no te dejas gobernar por Dios, alguien las va a tomar por ti, y ese no serás tú, sino el mundo, porque tú sirves a otros dioses. O sea que si a Dios no le damos el permiso para que nos gobierne y tome decisiones en nuestra vida, el mundo lo va a tomar por ti. Vas a ser gobernado por el mundo, o dicho de otra manera, te va a gobernar el diablo. En lugar de que Dios te gobierne, te va a gobernar el diablo,
porque vives una vida indecisa, porque tienes intereses en el reino de Dios y intereses en las riquezas. Cuando tú no sirves a Dios, Dios no va a tomar esas decisiones en tu vida, ni te va a guiar en su voluntad, y tú dejarás de ser el que tome las decisiones para que las tome otros por ti, que es el mundo. Lo ideal es que Dios decida por mí y por ti, porque Dios no se equivoca. Mi voluntad ya no es mía. Dios decide y toma decisiones en mi vida porque Él vive en mí y yo sé que su voluntad en mí es la voluntad agradable y perfecta para mi vida. Eso es lo que sería lo ideal para las personas como tú y como yo, que nos han dado el Evangelio, que viene siendo la ilustración de la mina. Volviendo con las personas indecisas, tienen una doble vida en su caminar con Cristo. Tienen intereses en el reino de los cielos, como decía, y tienen intereses en el reino de las tinieblas. Viven una dualidad, una vida doble en el camino de Dios. ¿En qué forma? Viven una temporada bien y otra temporada mal delante de Dios. Y es ahí donde comienzan los conflictos de las personas. Estamos hablando de personas que conocen de Dios, no del mundano, del que conoce a Dios. No se puede vivir a dos señores al mismo tiempo. Estos dos dioses piden todo de ti, tanto Dios como el mundo. Ellos no aceptan que tú adores a uno y a otro. No podemos servir a dos señores, porque tanto el uno como el otro nos van a exigir que le sirvamos y le adoremos a una sola persona. Entonces, aquí dice que somos indecisos en nuestra vida porque no sabemos a quién servir y a quién adorar en nuestra vida. No sabemos, estamos indecisos. Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Tú no puedes servir primero si no sabes adorar a Dios. Dios está buscando que le adores para después servirle. Dice la Biblia, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, primero hay que adorarle a Dios para poderle servir. Y la verdadera adoración es estar sujeto a la voluntad de Dios, que se deje la persona, tú y yo, que nos dejemos gobernar por Dios. La adoración es como consecuencia del gran amor que Jesús nos ha dado de manera incondicional al venir a morir por nuestros pecados. La adoración no es nada más de venir al templo y cantar y darle gracias a Dios. Esa no es la adoración. La adoración va más allá de esto. La verdadera adoración es cómo tú te forjas, cómo tú vives delante de Dios, en quién tú piensas, cómo está tu caminar en el Señor. La verdadera adoración es la comunión que tengas con Dios. Esa es la adoración. Y para poder tú servirle a Dios, primero tienes que cumplir en saberle adorar a Dios. Y adorar a Dios es estar al 100% delante de Dios para que le puedas servir. No puedes primero servir y luego adorar. O sea, no puedes estar en el mundo o estar viviendo mal y decir que estás sirviéndole a Dios. No, primero es
la adoración y luego el servicio. El servicio es secundario, porque dice Dios que Dios quiere adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. El servir, pues es bueno también, pero a veces la gente se queda nomás en servir. Podemos servir limpiando aquí, podemos servir acomodando la iglesia, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está el corazón de la persona? ¿Verdad? Porque aquí podemos servir de muchas formas, pero eso no es suficiente. Eso no nos va a salvar, ni venir a cantar, ni darle gracias a Dios. Eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es cómo estamos viviendo el verdadero evangelio, cómo lo estamos sobrellevando y cómo, porque no nos gusta que nos digan nada, no estamos impuestos a que tengamos, que nos llame la atención o que nos prediquen el evangelio completo como debe de ser. Aquí dice, la forma en que tú y yo podemos obedecer al llamado de Dios y vivir el cristianismo tal como Jesús lo planificó en esa cruz, porque en esa cruz donde Cristo hace su obra en nosotros, Cristo no solo murió en esa cruz para perdonar nuestros pecados, esa cruz es el comienzo de la pérdida de esta vida vana de nosotros, la pérdida de este viejo hombre que todavía vive en nosotros, el despojarnos de esta vieja naturaleza que está arraigada en nuestra vida para ponerla, la vida de Jesús, en nosotros. Mientras que no despojémonos de esa vieja naturaleza, Dios no va a poder estar en nosotros y no va a poder vivir en nosotros. Jesús hizo dos cosas en esa cruz. Primero, Él murió por nuestros pecados. La obra de Cristo en esa cruz no termina ahí. Dios tenía que hacer un trabajo completo en esa cruz, pero la obra no termina ahí, porque el pecador sigue vivo, aquel que comete los pecados sigue vivo, y Dios tenía que terminar su obra en un solo acto, y ese acto es la cruz. Es la co-crucifixión de Cristo y nosotros. Cristo nos llevó a morir en Él, en esa cruz. La naturaleza caída, que es mi ego, mi yo, es la que tiene que morir en esa cruz como Jesús murió. De otra manera no vamos a poder llevar las cosas de Dios o el cristianismo como Dios quiere. Tenemos que renunciar a todo, al mundo, morir, así como Jesús murió por los pecados. Ahí en esa cruz también Dios te está invitando que también te unas y que tu naturaleza caída sea crucificada junto con Él. El apóstol Pablo lo dijo muy claro: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y a veces no queremos hacer eso. Y si no hacemos eso, la probabilidad que nos vayamos a perder va a ser muy alta. Va a ser muy alta. Si no crucificamos nuestra propia naturaleza caída, porque hasta que dejemos de vivir vamos a tener esta lucha con la carne. Pero si crucificamos nuestra naturaleza, es como Dios nos pueda ayudar para poder terminar la carrera. Esta es una carrera.
que la podemos arrancar, todo el mundo puede arrancar la carrera del Evangelio, de la salvación, pero la cosa es terminarla como Dios quiere. ¿Y cómo se puede terminar? Como acabo de decir, que crucifiquemos nuestra naturaleza caída, que es mi ego, mi yo. Para concluir sería, no se puede vivir el Evangelio sin la muerte de este pecador que somos tú y yo. No se puede vivir el Evangelio sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. El verdadero Evangelio es reconocer al Señor Jesucristo como el único Salvador de nuestra vida, para que se cumpla el propósito de Dios de mandar al Señor Jesucristo a esta tierra. A veces nos enfocamos mucho en el Antiguo Testamento y hay mucho que aprender, pero el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la salvación, que está orientado a este tiempo moderno, que si no echamos mano del Evangelio y no hacemos lo que Jesús hizo de crucificarse Él en una cruz junto con Él, la probabilidad va a ser muy alta de que nos podamos perder si no hacemos eso. Bueno, no está fácil, pero el que no quiera, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el verdadero Evangelio, de obedecer lo que Dios dice en el Evangelio, de todo lo que Jesús explicó, las parábolas y todo. Aquí está hablando de una verdadera salvación genuina que debemos de tener para poder ser aprobados en esta carrera que estamos arrancando, ¿verdad? Si nos vamos al contexto de Lucas, al inicio del capítulo, está hablando Jesús de la salvación y luego lo continúa con las parábolas de las minas, que es la ilustración de que nos van a pedir cuentas de este Evangelio que hemos recibido, ¿verdad? En el contexto, en el capítulo, el inicio del capítulo 19, habla de la salvación de Zaqueo, que Dios le dice a Zaqueo, que ya conoce todo el mundo la historia, que iba a ser salvo Zaqueo, y Zaqueo aceptó la salvación, como aceptaron muchas personas en el Nuevo Testamento, ya que hemos hablado de muchos personajes que han aceptado, como Pablo, como muchos los centuriones que no eran judíos, aceptaron el Evangelio y se salvaron. Y hemos hablado de muchos personajes que se han convertido en el Nuevo Testamento, en la era como estamos nosotros viviendo, en la gracia, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos que si no le decimos al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? No, el Espíritu Santo no es que tengas que hablar en lenguas, esa es otra cosa. El Espíritu, aunque yo no hable en lenguas, si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, y Dios me va a decir qué es lo que debo de hacer, o qué es lo que esté bien y qué es lo que está mal, porque Dios no se equivoca. Pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo de crucificar nuestra naturaleza, morir prácticamente a los deseos de este mundo.
si es que queremos irnos al cielo. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y la salvación no es por obras, no es por venir a trapear ni barrer. Es más, ni por venir a hablar como yo estoy hablando aquí. Yo puedo estar hablando, pero todavía falta que yo salga aprobado hasta el último día de la existencia. La vida cristiana se vive día con día. Para cuando se llegue ese día de terminar el último día, sí sea aprobado esto. La vida cristiana es como el béisbol. El béisbol, hasta que no cae el último out, se sabe quién pierde y quién gana. Porque ya estando el partido perdido, se gana. Y ya estando ganado, se pierde. Como el malhechor en la cruz, ya estaba perdido. Y sin embargo, en sus últimos momentos, se salvó. Ya estando perdido, se salvó. Como contrariamente, nosotros, las personas buenas, entre comillas, que no somos como el malhechor, somos los más peligrosos que quizás en salvarnos, porque pues como que, no, pues estamos bien, y estamos creyendo que estamos bien y no estamos bien, y nos vamos a morir pensando que estamos bien delante de Dios. Por eso, si tú te crucificas junto con Jesús en la cruz y renuncias a este mundo, puede ser que nos logremos. Si no, no nos vamos a lograr, porque estamos viviendo una vida doble. Esos indecisos son los que somos cristianos, pero estamos viviendo una doble vida. No estamos como Dios quisiera. ¿Y por qué es tan fácil que estamos indecisos? Porque estamos, unos días somos temporaleros, unos días somos cristianos y otros días no somos cristianos. Y así nos la vamos llevando. Y como en las iglesias nadie ya les dice nada, no predican el evangelio, anda la gente acomodándose donde no les llame la atención, para seguir viviendo tu propia vida, viviendo tu propio evangelio, viviendo como a ti te gusta vivir, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y de esa manera nos estamos engañando solos. Y por eso en las iglesias hay muchos pastores que también se van a quedar, porque no están predicando el evangelio como debe de ser. ¿Y por qué no lo predican como debe de ser? Por interés en el dinero, porque como de eso viven nada más. Entonces dicen los pastores, si yo les empiezo a llamar la atención, se me van a ir todos y me van a dejar solo, y luego después, ¿de qué voy a vivir? ¿Verdad? Esos son pastores que están pensando en las riquezas, en el dinero, y eso los va a hacer que se pierdan por no predicar el evangelio completo, ¿verdad? Y hay gente que nomás le gusta hablar de prosperidad, hablar de sanidad, hablar de cosas que le gusta oír a las personas. Y aquí en este pasaje de las 10 minas también se está refiriendo no nomás al que conoce el evangelio, que viene siendo, el evangelio viene siendo la mina, y también habla también del que no quiso escuchar también, que es el mundano, el que no se convirtió. También dice ya en el último versículo, que dice, échenlo al lago de fuego, dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí.
Dice, aquellos que no querían que yo reinase sobre ellos. ¿Verdad? ¿Y qué es reinarse sobre ellos? Que no te dejes gobernar por Dios. Que los que no quieren nada con Dios. Y aquí necesitamos estar sujetos a lo que la Biblia dice. Todo lo que es el Evangelio completo. Y adorarle. ¿Y cómo es que le vamos a adorar? La verdadera adoración es cómo te forjas, cómo vives, en quién tú piensas, cómo caminas delante del Señor, que ya nos explicaron el caminar en esta conferencia, el camino. Y la verdadera adoración es la comunión que tengas con Dios. Vuelvo a repetir, y con la ayuda del Espíritu Santo para poder sobrellevar esta carne, porque esta carne, aún así, aunque tú estés crucificado junto con Jesús, tu naturaleza, estamos en la carne, viviendo en la carne, y eso esa va a ser la lucha, de todo, para poder entrar, ese es con lo que vamos a pelear. Entonces, si peleamos con la naturaleza y con la carne, ¿a dónde vamos a ir a dar? Pero si nomás vamos a pelear con la carne y nuestra naturaleza ya está muerta, ya está controlada, ya está en la cruz, ya está sepultado el viejo hombre, ya la carne la podemos sobrellevar con la guianza de Dios, del Espíritu Santo. De otra manera, estamos perdidos. La probabilidad de que nos podamos perder es muy alta, muchísimo, muy alta. Y entonces, tanto tiempo estar aquí para perdernos, ¿qué caso tiene? Pero a veces todo cuesta, portarte bien y portarme yo bien, cuesta. Lo bueno cuesta, lo que no sirve no cuesta nada, pero lo bueno cuesta. Y ya vuelvo a repetir, como siempre he dicho, muchísimos mensajes que nos han estado hablando, que si los pusiéramos en obra, como las minas, que cada quien, una sola persona con una mina produjo 10, otro con una sola mina, porque a todos se les dio lo mismo, una a cada uno, y el otro produjo 5 y el otro no produjo nada. Entonces, con cada predicación que nosotros hiciéramos caso, como si nosotros produjéramos cada mensaje como la mina, ¿cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuántos estaríamos como cristianos? No, ya no como dinero, no, como cristianos. Fuéramos unos super cristianos, porque conocemos muchísimo la palabra. Como te la quieran explicar, ya te la explicaron 5 veces, 20 veces, 1000 veces, de una forma y de otra. Casualmente lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo de otra manera, como lo que dijo la pastora apenas ayer domingo. Lo mismo que se predicó el domingo, es exactamente lo mismo que estoy yo diciendo, pero con otro pasaje, ¿verdad? Pero en sí es lo mismo, el fondo es el mismo. Entonces, no va a haber justificación. Que dice que el que conoce la palabra no va a ser no va a ser justificado. No va a ser justificado, porque hemos escuchado el Evangelio miles de veces
y si no lo llevamos a cabo como las minas, pues no estamos obedeciendo al llamado que Dios nos ha hecho. Todos tenemos un llamado, Dios nos ha dado un llamado para responder qué hemos hecho de nuestra vida. Hay unos que han respondido muy bien y otros que han respondido mal de a tiro, completamente mal. Entonces, hermanos, pues que Dios nos ayude para poder entender este verdadero evangelio, el verdadero evangelio, porque queremos componer a otros y nosotros no nos queremos componer. Queremos que todo el mundo se componga. Casualmente ahora tuve una plática componiendo con toda la razón del mundo lo que estás diciendo. Pues sí, todo lo que estás diciendo, que se componga esto, y tú estás perdido en eso. ¿Cómo va a ser posible que tú estés diciendo cómo se deben de hacer las cosas y tú no te las aplicas ni haces caso de como tú estás diciendo? Todo está muy bien lo que digas, pero ¿cómo estamos nosotros? Que primero nos lo apliquemos nosotros, porque ¿qué caso tiene que se salve medio mundo con nosotros y nosotros al final nos pierdamos? Porque va a haber así mucha gente, hay ministerios que mucha gente se va a salvar, como con Paulino. Con Paulino se salvó mucha gente, y Paulino a la mera hora, no lo quiero yo condenar, pero a la mera hora, quién sabe si haya tenido tiempo de haberse salvado, porque aún en su ministerio hacía cosas que a Dios no le agradaba. Mas sin embargo la gente no creía en Paulino, creía en el evangelio que predicaba Paulino, y mucha gente se convirtió, pero no en él, en Dios, en Jesús, en el evangelio de esto que estamos hablando, del evangelio de la salvación. Y uno de los que se convirtió de tantos fue el hermano Johnny. El hermano Johnny se convirtió en el ministerio del hermano Paulino, y ahí anda el hermano Johnny trabajando, y el hermano Johnny también echando a producir la mina, que esperemos que Dios lo apruebe hasta el último momento, hasta que caiga el último out, para saber si va a ser aprobado él como también nosotros. Agapito Zúñiga también se salvó en el ministerio de Paulino, se salvó Agapito Zúñiga. Gentes quizás empedernidas, cómo le creyeron a Dios en lo que dijo Paulino, en el evangelio que predicaba, porque Paulino era lo único que predicaba: la salvación, prosperidad y sanidad, y de ahí no lo sacabas, de ahí. Y aquí se ha predicado el evangelio completo, porque no hay intereses de dinero, no hay intereses de dinero. Entonces, inclusive Paulino en enero le hicieron una entrevista que se orientaba mucho como que él estaba bien así, que daba a entender que si él pecaba, que Dios lo volvía a perdonar, que Dios era amor, y que él, así como estaba, Dios lo perdonaba, y que era Dios bueno con él, como tú lo acabas de decir este domingo, que no, pues acabo Dios me perdona, y Dios me perdona, y Dios me perdona, y Dios me perdona, pero no todo el tiempo va a ser así. Dios no todo el tiempo va a ser así, porque haces cosas deliberadas que no debemos de hacer. Entonces, pues que Dios nos ayude. Esta es la pequeña reflexión que traigo en esta tarde. Dios les bendiga.